a dar lineamientos del curso. Les quiero informar que este curso no tiene interacción por la cantidad de estudiantes que están inscritos en el curso. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier situación, alguna pregunta, lo van a hacer a través del correo institucional. Quiero informarles también que dentro de este curso hay videos introductorios. Y para eso ustedes tienen que entrar a los videos introductorios que son de 15 minutos para que puedan visualizarlos durante la semana y les van a dar algunos contenidos de los temas para que ustedes tengan alguna noción de qué es lo que vamos a ver en la semana. En el correo del curso ya dejé el programa de estudio de Código Civil para que ustedes ahí lo puedan descargar e imprimir. También están las diapositivas de la clase 1 para que cuando tengan un tiempecito puedan verlas. Vamos a irnos en el programa, está una bibliografía. En el programa van a estar distribuidos, van a estar distribuidas las 17 semanas. Dentro de esas 17 semanas vamos a encontrar 2 evaluaciones, que sería en la 6ª y 12ª semana y la última en la 17 semana. Van a tener 2 tareas también. Los parciales tienen un valor de 20 puntos y el final de 30 puntos. Las tareas son 2, tienen una ponderación de 10 puntitos cada una. Entonces, en el programa hay una bibliografía, hay libros que son sugeridos a través de la universidad. El que desee adquirirlos, ¿verdad?, es por su cuenta. Uno de los libros que le sirve mucho a uno en lo que es el derecho civil es el de Alfonso Brañas, que es el libro de Derecho Civil Guatemalteco. Es un libro muy completo. También tenemos las leyes sí tenemos que tenerlas, porque ahí sí que es la base de la carrera, ¿verdad?, que tenemos que conocer. Las leyes, pues tenemos que tener la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, que como su nombre lo indica, el curso es de Código Civil. Entonces el Código Civil es el código primordial que tenemos que tener. La ley del organismo judicial, la ley de tribunales de familia, la ley del Registro Nacional de las Personas, la ley de adopciones. Estas leyes las van a tener que tener a la mano, ¿verdad? Porque los cursos, el curso de Derecho Civil va a utilizar primeramente el Código Civil. Esos códigos los pueden adquirir en librerías jurídicas, porque si los compran en las librerías normales, pues a veces no están actualizados. Entonces hay que tener mucho cuidado en las actualizaciones. Vamos a dar la conformación de la nota del curso, cómo se va a ir conformando la nota del curso. Ya dijimos que cada parcial, y son 2, tienen un total de 20 puntos de ponderación. Les quiero informar que los catedráticos de los cursos no tenemos acceso a realizar evaluaciones. Es una unidad de evaluación quien estará a cargo de las evaluaciones. Las tareas de igual manera las van a calificar la unidad de evaluación. Tendríamos 40 puntos de los 2 parciales si tienen 20-20. Las 2 tareas, 10 puntos cada una, serían un total de 60 puntos. Orden, puntualidad y limpieza son 3 puntos, que eso va a estar a cargo de la sede académica. También tenemos el proyecto PAS, que es un proyecto de acción social que maneja la universidad. Va a estar a cargo también de la unidad académica que ustedes pertenecen, de la sede académica. Extensión nacional e internacional tiene un valor de 2 puntos. También la sede académica va a tener que ver esa situación. Entonces, el proyecto 5 puntos, el proyecto PAS, 3 puntos de orden, puntualidad y limpieza,
y 2 puntos de extensión nacional y o internacional, que serían 10 puntos que tendría en esos programas. Y la nota final de 30 puntos. Luego, cada curso se gana con 60 puntos. Hay personas que logran llegar a los 60 de zona y dicen ya no me voy a evaluar, pero tienen que evaluarse porque si no, no activan los 60 puntos. Entonces no van a ganar el curso, ¿verdad? Tienen que por lo menos presentarse a sacar un punto ahí para activar la nota de los 60 de zona para tener 61. Con la zona mínima que van a entrar cada estudiante es de 30 puntos. Entonces tiene que cuidarse que tiene que tener por lo mínimo 30 puntos. No es lo lógico, ¿verdad? Pero sí 30 puntos para entrar a examen. Eso sería en cuanto a la conformación de la nota del curso. En total serían 100 puntos. Entonces vamos a entrar ya al tema del curso. Estamos en el derecho civil 1, el código FG 032 y la semana 1. El tema que nos lleva a la primera clase es el origen y evolución del derecho civil. Ya me presenté, mi nombre es Ana Cristina Vélez Contreras, abogada y notaria. Continuamos con la siguiente diapositiva. Los objetivos de la clase del día de hoy: que los estudiantes conozcan el origen y la evolución del derecho civil, conozcan los antecedentes del derecho civil en Guatemala. Estos son los objetivos que el día de hoy quiero alcanzar en mi clase. Van a conocer el origen de dónde viene el derecho civil, cómo fue evolucionando, esto a nivel mundial, ¿verdad? Y que conozcan los antecedentes que se vienen dando en el derecho civil en Guatemala. Entonces vamos a la diapositiva, origen del derecho civil. Su origen es el derecho romano. Viene de la denominación derecho civil, que en latín está escrito entre paréntesis jus civil, que quiere decir derecho civil. Se identificó primordialmente con la ley de las 12 tablas, en que se trató de recopilar y ordenar las más importantes normas jurídicas que regían al pueblo romano, surgidas de sus tradiciones y costumbres no escritas. Anteriormente, pues no había codificación, o sea, no escribían las normas. Entonces, todo lo que eran tradiciones de los pueblos y las costumbres las lograron llegar a escribir, y eso da inicio al derecho romano escrito. Justiniano lo caracterizó al derecho civil como el derecho de la ciudad, de los ciudadanos romanos, contraponiendo al derecho de gentes. Ahí está entre paréntesis unas palabras en latín, ius gentium, así le llamaban al derecho de gentes en Roma. El derecho común a todos los pueblos. Entonces, el derecho civil, el derecho de la ciudad, era de los ciudadanos romanos, pero el derecho de gentius o de gentes era el derecho que tenía el respeto a las normas con otros pueblos que tenía Roma. O sea, que aquí dice el derecho común a todos los pueblos en relación a Roma. Roma se relacionaba con otros pueblos a través del derecho de gentes. El derecho civil fue concebido como el derecho de todo un pueblo, comprendido tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Actualmente, el derecho civil solo comprende el ámbito privado. El Código de Napoleón es otro origen del derecho civil. Su verdadera concepción se da a través del Código de Napoleón del derecho civil, ¿verdad? Es considerado como el primer código a nivel mundial. Entonces tenemos que el código civil a nivel mundial de Napoleón
era el Código francés. Fue aprobado el 21 de marzo del año 1804. Su elaboración fue encargada a una comisión, ¿verdad? Fue encargada a una comisión que realizaron toda la recopilación de todas las tradiciones de la tradición francesa, dando como resultado el Código Civil. Durante el gobierno de Napoleón Bonaparte se realizó este código, se elaboró el código. El Código Civil francés o Código de Napoleón representó el fruto de un largo proceso orientado a la unificación legislativa y a la vez se convirtió en fuente de inspiración para posteriores codificaciones a nivel mundial. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En evolución del derecho civil. En el derecho romano tuvo 4 significados distintos. Derecho nacional, el derecho de cada pueblo se constituyó exclusivamente para sí, que era propio de los individuos, o sea que se le llamaba derecho nacional al derecho civil. Como derecho privado, que formaba parte del derecho en general, esto abarcaba todo lo natural. Aquí en la ventanita. Espérame. Mira. Ahí estoy, va. A veces se cae la señal. No se entiende por qué razón, pero vamos a continuar con la diapositiva que estábamos viendo, que era la evolución del derecho civil. En el derecho romano tuvo 4 significados distintos, que era el derecho nacional. El derecho nacional de cada pueblo, se constituyó exclusivamente para sí y que era propio de los individuos. Como derecho privado, forma parte del derecho en general y abarcaba todo lo natural, el de gentes y el civil. Como conjunto de leyes, también era llamado porque contaba con plebiscitos. Plebiscitos eran asambleas que realizaban para poder emitir algún decreto. Los senaconsultos también eran decretos y decretos de los príncipes y autoridades de los jurisconsultos. Finalmente se le llamó así a aquel derecho que no podía recibir una denominación especial al derecho civil, ¿verdad? Entonces, evolución del derecho civil en la Edad Media. En la Edad Media la expresión jus civile ya no significaba el derecho de una ciudad, de un pueblo, significaba nada más derecho romano. El derecho civil se enlazaba con el derecho romano, que aparecía como legislación universal y era común en todos los pueblos. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna sigue el derecho civil comprendido entre el derecho público y el derecho privado. En base a la potestad que tenía la Iglesia, también adquiere autonomía y tenían su derecho canónico se llamaba.
En la Revolución Francesa y en el movimiento científico, el derecho civil se toma como sinónimo del derecho privado de cada pueblo en particular. Entonces fue evolucionando el derecho civil a través de la historia. Vamos a la definición y ubicación del derecho civil. La palabra civil surge de civitas, que es voz latina que significa ciudad. El derecho civil es el conjunto de preceptos que determinan y regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia y los que existen entre los individuos de una sociedad para la protección de intereses particulares. Esta definición pertenece a Sánchez Román. Tenemos otra definición que se encontró en el libro de Brañas. Establece que es el conjunto de normas e instituciones destinadas a la protección y defensa de la persona, de la familia y de la propiedad, de las cosas o bienes y de los fines que son propios de estas, así como del régimen de las sucesiones, de las obligaciones y contratos. Esta es una definición muy completa que está en el libro de Alfonso Brañas. La ubicación del derecho civil está estrictamente en el derecho privado. Antecedentes. Todos los códigos civiles de Guatemala han surgido de acuerdo al plan romano-francés. La codificación francesa tenía 4 ejes importantes. La primera, propiedad privada. La segunda, libertad de contratación. Y en el tercer eje, no hay responsabilidad civil sin culpa. Tenía un cuarto eje, ese código civil romano-francés, que se llama la indisolubilidad del vínculo matrimonial, o sea que antes no había divorcio. En Guatemala este último no es aplicable. Los fundamentos del Código Civil consisten en las personas, la familia y el patrimonio. El primer Código Civil que se emitió en Guatemala es el Código de 1877. El primer Código Civil de 1877, emitido por decreto gubernativo número 176, de fecha 8 de marzo de 1877, se debe al general y también notario Justo Rufino Barrios. Fue modificado en febrero de 1882 y en 1926. La evolución de los principios propició el cambio de muchos conceptos que comprenden 3 libros. Ese código tenía 3 libros. El primero de las personas, el segundo de los bienes, el tercero modo de adquirir la propiedad. Pasamos al segundo código que ha tenido Guatemala, el Código Civil de 1933. Este Código Civil de 1933 fue el proyecto presentado por el organismo ejecutivo. Estaba como presidente Jorge Ubico. Fue aprobado por la Asamblea Nacional Legislativa, decreto legislativo número 1932, del 13 de mayo de 1933. Dejó vigente el libro tercero del anterior código, que es el obligaciones y contratos. Y pasamos al Código Civil de 1963, que es el código vigente. Este código fue emitido por decreto ley 106 el 14 de septiembre de 1963 en el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. Está vigente desde el 1 de julio de 1964. ¿Por qué se llama decreto ley este código? Porque es un decreto ley, porque fue creado en un gobierno de facto. ¿Qué quiere decir gobierno de facto? Que no fue electo el presidente a través democráticamente de una contienda democrática, sino que fue impuesto.
El Código Civil representa el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado que regulan a las personas, a la familia, a los bienes, la propiedad y demás derechos reales, la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad, las obligaciones en general y los contratos en particular. Este código es el más completo, es el que está vigente actualmente. Ustedes, cuando tengan en su poder su código civil, cuando lo logren adquirir, en la primera hoja de su código colóquenle por favor la fecha que fue emitido, que sería el 14 de septiembre de 1963, y le colocan la fecha de vigencia, que es el 1 de julio de 1964. A continuación tenemos la estructura del Código Civil. El Código Civil está conformado por 3 considerandos, 5 libros distribuidos de la siguiente forma. El libro primero de las personas y de la familia, así se llama el libro. El libro segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El tercer libro de la sucesión hereditaria. El cuarto libro del registro de la propiedad. El quinto libro del derecho de obligaciones, la cual se divide en 2 partes. La primera parte de las obligaciones en general y la segunda parte de los contratos en particular. El Código Civil consta de 2.180 artículos. Eso también en la primera hoja de su código van a anotarle los artículos que tiene el Código Civil para que no se les olvide. 2.180 artículos. Entonces vamos a ir desarrollando así para que ustedes vayan conociendo cómo está conformado el primer libro. El primer libro de las personas y de la familia está conformado por títulos. Tiene 2 títulos, de las personas y el título de la familia. En el título, los títulos van a estar formados por capítulos. Cuando hablamos de las personas, estamos hablando que existen 2 clases de personas: las personas individuales, que somos todos los seres humanos, y las personas jurídicas o colectivas, que sería siendo el Estado, las municipalidades, la Universidad de San Carlos, las sociedades, las fundaciones, las iglesias de todos los cultos. Esas serían las 2 clases de personas. Cuando hablamos de la familia, el código establece desde el matrimonio, está también la unión de hecho. Me volvió a sacar. Sigo hablando. Bueno, está grabando, está grabando. Seguir todavía. El de las personas, que sería, y de la familia, que estamos desde el matrimonio, la unión de hecho legalizada, ¿verdad? Cuando la pareja vive más de 3 años, pues ya se puede legalizar la unión de hecho. Y así vamos a estar viendo el Código Civil en su capítulo 1, que tiene 2 títulos, de las personas y de la familia. El libro 2 de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Entonces, este libro 2 va a tener 5 títulos. Primero, de los bienes de la propiedad, el título 2, el título 3, usufructo, uso y habitación, el título 4, de las servidumbres, y el título 5, derechos reales de garantía. El título 1 de los bienes, pues hay bienes muebles e inmuebles. Vamos a ver más clases de bienes. Cuando hablamos de la propiedad de las personas, tienen a su nombre algunas propiedades. Entonces va a entrar lo que es la propiedad. El usufructo, que es el uso, goce y disfrute de la cosa, pero no son los propietarios. De las servidumbres, cuando una persona, por ejemplo, vive en un terreno hasta atrás, necesita una servidumbre de paso. Y los derechos reales de garantía, ¿verdad? La hipoteca, la prenda y otros. El libro 3 de la sucesión hereditaria
que sería grabar la reunión, grabar. 0, dice ahí. Y a ver, la flechita. Bueno, entonces estamos en el libro 3 de la sucesión hereditaria, título 1 de la sucesión en general. Ahí van a estar los lineamientos, donde está todo lo que son las sucesiones. El libro 2 de la sucesión testamentaria, el libro 3 de la sucesión intestada. Entonces tenemos que de la sucesión en general van a estar los lineamientos, cómo se puede hacer la sucesión de los bienes. Cuando una persona fallece y no deja testamento, ¿quiénes van a heredar? Legalmente le toca heredar a las personas que son familia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, le tocaría a la esposa e hijos. Si esta persona no tiene, si muere, no dejó testamento, no tiene esposa e hijos, si tiene padre, le toca a los padres. Si no tiene esposa, hijos, padre, le toca a los hermanos y así sucesivamente hasta el 4º grado de consanguinidad. El libro 4 del registro de la propiedad tiene 3 títulos: de la inscripción en general, el título 2 de las inscripciones especiales, el título 3 de los registros y de los registradores. Entonces tenemos ahí que hay 3 libros, van a tener todas las inscripciones que se hacen en el registro y cuáles son las inscripciones generales, cómo se hacen los registros, quiénes registran, vamos a estar viendo en ese libro. En el libro 5 tenemos el libro del derecho de obligaciones, primera parte de las obligaciones, la primera parte es obligaciones en general, cómo debe de cumplir la persona que hace un contrato con otra. Por ejemplo, si es una compraventa, hay obligaciones. Primero, el que compra tiene que pagar, el que vende tiene que entregar el título de propiedad, el que compra tiene que inscribir a su nombre la propiedad comprada, ¿verdad? Entonces, la segunda parte, que serían los contratos en particular. Todos estos contratos van a estar en el código. Dentro de los contratos tenemos la compraventa, está los mandatos y van a encontrar más contratos que tenemos en el Código Civil. Tenemos información importante. Se nos hizo la solicitud que se les informara a todos los alumnos que tienen fecha límite para hacer su inscripción, para poder validar su inscripción, que sería el 25 de julio. Es importante saber que si no se asignan los cursos, pues no van a tener derecho a pedir una certificación, ¿verdad? Entonces, tienen que tener todos sus cursos que no tengan prerequisito, se pueden anotar, ¿verdad? Los cursos que no tengan prerequisito, porque si tiene prerequisito y no ha estudiado el prerequisito, el curso prácticamente no va a tener ponderación. Entonces, ese es un recordatorio. Y ahí tenemos también la solicitud de inscripción y de reinscripción. Ahí lo pueden descargar. Entonces, para ir concluyendo lo que es el libro, vamos a pasar
a la estructura de nuestro Código Civil para que vayamos aprendiendo bien nuestro Código Civil. Esto es importante aprenderlo porque es la base de que uno como notario, abogado y notario tiene que saber dónde están cada uno de los títulos que ahí podemos observar, ¿verdad? Ya sabemos que la familia está integrada por papá, mamá e hijos, pero en realidad son todas las personas que están conformando la familia hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿verdad? Según el árbol genealógico, de dónde venimos, quiénes serían nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros primos, ¿verdad? Y hasta qué grado podemos tener consanguinidad, porque también hay afinidad, ¿verdad? Entonces, vemos en el libro 2 de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, que son los bienes que vamos a adquirir. Una persona, por ejemplo, adquiere un vehículo, no va a inscribirlo al registro de la propiedad como era antes, se hacía una escritura, ¿verdad? Anteriormente, y ahí se inscribía todo, pero ahora ya está el registro de la SAT. Entonces, el vehículo, motos, carros, ¿verdad? Van a ser inscritos en otro registro. Lo que va a registrarse en el registro de la propiedad van a ser los bienes inmuebles y los derechos reales, ¿verdad? En la sucesión hereditaria, que es el 3er libro, que lo vimos así a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que esta sucesión tiene que ir a varias instituciones. Sucesión hereditaria se puede hacer en la vía notarial y en la vía judicial. Cuando se habla de la vía notarial, a través de los notarios, ¿verdad? Llevan el proceso y siempre pasa a la Procuraduría para que emitan un dictamen. Cuando va en la vía judicial, esta sucesión se hace ante un juzgado civil y también va a la Procuraduría para que emita un dictamen. Después de terminado el trámite notarial o judicial, tiene que pasar a finanzas públicas para que emitan ahí una resolución y pueda inscribirse en el registro de la propiedad para que pueda trasladarse los bienes de estas personas fallecidas a los nuevos herederos. Tienen que pagar un impuesto, ¿verdad? Entonces no es solo yo heredo porque soy el hijo de tal persona, hay que hacer algún pago y los intestados que son bastante elevados. Dice alguien, yo voy a hacer mi testamento para dejar a quien quiero yo dejarle mis bienes, ¿verdad? Entonces puede uno decidir, aunque no sean familia, decidir a quienes uno puede dejarle sus bienes, tanto bienes muebles como inmuebles. Entonces, si hace su testamento, también tiene que pasar por un proceso de sucesión, donde puede ser en la vía notarial o bien judicial si hay algún problema, ¿verdad? Entonces, las personas siempre piensan en los hijos cuando hacen su testamento, pero lo mejor sería, para evitar el gran costo que vale una sucesión hereditaria, sería mejor trasladarles las propiedades a todas las personas a través de una donación o bien una compraventa con usufructo vitalicio. Que las personas dicen, mejor no les doy la propiedad antes que fallezca porque me van a sacar de la casa, porque mientras esté vivo, ¿verdad?, va a tener el dominio de las cosas. Por eso se coloca en la compraventa con usufructo vitalicio o bien en la donación. Del registro de la propiedad, pues tenemos que conocer que existen 2 registros de la propiedad a nivel de Guatemala. Uno está en la capital y otro está en Quetzaltenango. El registro central tiene varias sedes. Aquí en Escuintla lo podemos localizar en Plaza Palmeras en el 2º nivel. Ahí podemos solicitar nuestras consultas electrónicas de alguna propiedad que tengamos duda, ¿verdad? Tenemos que llevar finca, folio y libro para que nos puedan determinar y dar una
una constancia, ¿verdad? Entonces, el registro de la propiedad está en la capital, en la zona 1, del central, y el de Quetzaltenango, obviamente, en Quetzaltenango, para que pueda registrar todo lo de esa área, porque imagínense venir de Quetzaltenango hasta Guatemala para la capital, hacer los registros era muy difícil, y empezaron a hacer sedes, ¿verdad?, para poder dar un mejor servicio. Del derecho de obligaciones, ya dijimos que se dividía en derecho de obligaciones en general. Son todas las obligaciones que las personas van a tener. Por ejemplo, si alguien vende algún vehículo y no funcionaba bien, ahí hay vicio del consentimiento, ¿verdad? Entonces le tiene que decir que tiene algunos problemas. Si la persona quiere comprar, lo compra, ¿verdad? Y si no, pues al final no lo compra. Pero tiene que saber que existen ciertas situaciones para que esta persona pueda comprar. ¿Quiénes pueden hacer las compraventas de los bienes? Las personas civilmente capaces. ¿Y cuándo una persona es civilmente capaz? Cuando tiene 18 años, ¿verdad? O cuando esta persona está realmente bien de sus facultades mentales. Si está en estado de interdicción, porque esta persona tiene problemas, algunos problemas que no puede ejercer sus derechos por sí misma, pues tiene que tener un representante legal, o si es un menor de edad, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber todo esto del derecho a obligaciones, porque es muy importante. Y la persona que compra tiene que tener como la facultad de exigir, ¿verdad?, que las cosas que compra estén en óptimas condiciones. La propiedad que compre, por ejemplo, si compra un terreno, este terreno no tiene que tener hipoteca, ¿verdad? Porque entonces le tocaría, tiene que decirle la persona, la dueña del terreno, mire, tiene hipoteca, yo no lo he podido pagar, entonces si le quiere comprar va a estar sabido de que tiene esa hipoteca. Entonces, ¿qué tiene que hacer antes la persona para poder adquirir la propiedad? Tiene que ir a pagar la hipoteca del terreno, y así cuando ya esté prácticamente limpio, entonces va a comprar, ¿verdad?, para no tener ningún problema futuro, que le puedan recoger la propiedad porque no estaba Se va a tener que tardar un montón. Si se vuelve a salir, voy a intentar con mi internet. Porque lo va a costar. Ya te voy a seguir hablando porque solo me falta unos minutos. Aquí, mira, me deja de presentar, dice. Ocultar. No, no quiero que deje de presentar. Me está sacando demasiado. Bueno, hay algunos problemas de conexión. Se cae a veces la red por la cantidad de personas conectadas, pero estamos ahí volviendo a entrar, ¿verdad?, a nuestro curso. De todas maneras, el curso en el correo institucional estoy dejando las diapositivas. Cualquier duda, ustedes pueden
entrar al correo institucional y descargar las diapositivas. El día de ayer las subí. Subí también el programa de estudios porque ha estado dando un poquito de problema esto. Entonces, estábamos hablando de todas las obligaciones cuando una persona tiene capacidad, ¿verdad?, para poder hacer algún negocio jurídico. Los negocios jurídicos tiene que haber voluntad de las partes. No pueden obligar a una persona a vender algo que no quiere vender, ¿verdad? Tiene que ser consciente de que sí lo quiere vender porque está dispuesto, ¿verdad?, a compartir a trasladar de dominio la propiedad. Entonces, todo esto es muy importante que vayamos entendiendo, porque el derecho civil 1 no va a abarcar hasta derechos y obligaciones, pero tienen que comprar el código porque se van a ir marcando los primeros libros, que son los que van a ser del curso en sí. Y ahí va a haber otro civil donde van a desarrollar los otros libros del Código Civil. Libros están inmersos en el Código Civil. No es que compre un libro primero, libro segundo, sino que están inmersos dentro del Código Civil y se llaman libros, ¿verdad? Para que vayan teniendo más claro esto. Entonces, ¿cómo van a plasmar los negocios jurídicos? Los van a plasmar a través de contratos. ¿Y los contratos en dónde se redactan? Se puede, lo esencial sería redactarlos en una escritura pública, ¿verdad? Pero a veces las personas lo redactan en documento privado, que serían en hojas blancas, ¿verdad?, con firma legalizada, los respectivos timbres del abogado y notario, que le dan validez al negocio. Lo que sí no se puede hacer así en documento privado son las compraventas, ya que no se podrían registrar al registro, ¿verdad?, solamente que sea un derecho. Hay personas que viven en algunos lugares y nunca tienen inscrito la propiedad porque no tiene escritura, ¿verdad?, no tiene inscripción. Entonces venden los derechos. Entonces también sí se puede hacer a través de una escritura pública o bien a través de un documento privado. Entonces, estamos ahí que tenemos 5 libros, que tiene el Código Civil 2180 artículos. Sí les voy a recomendar que tengan su código a la mano porque en la próxima clase vamos a ir subrayando en la Constitución Política de la República por lo menos un artículo o 2, y en el Código Civil sí vamos a estar subrayando los artículos que se vayan relacionando a la clase, porque el código establece la regulación legal y esto hace que nosotros vayamos teniendo la oportunidad de ir conociendo el código, manejando el código. Se llama manejo de código. Cuando nosotros podemos subrayar nuestro código y sabemos dónde está, le ponemos una pestañita por cada libro, ¿verdad? Por cada libro le vamos a colocar una pestañita. El libro 1, el libro 2, el libro 3, el libro 5, lo vamos a identificar. Una pestañita, las venden ahí en las librerías con colorcitos para que nosotros identifiquemos dónde están los libros de cada código. Y con fluorescente vamos a marcar, amarillo o verde, no sé qué color quisieran ustedes, vamos a ir marcando los artículos. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Feliz tarde.